En Ruth capítulo 4, versículo 14, la palabra de Dios dice: las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Y mire, yo le estoy leyendo a ustedes la parte emocionante de la historia. La parte emocionante de la historia es que Noemí al final se comprueba en las escrituras que tiene una nuera maravillosa que se llama Ruth. Y Ruth da a luz un hijo, y ese hijo no es cualquier hijo, sino que resulta ser Obed. Obed fue el padre de Isaí, que más adelante fue el padre de David. Y yo no sé si usted ha escuchado quién es David. David es un rey maravilloso en las escrituras, un hombre que nosotros admiramos muchísimo, que la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre impresionante, un hombre guerrero, que el Señor lo utilizó para enfrentar a ese gran gigante Goliat, que el Señor lo utilizó para defender al pueblo de Israel en un momento muy importante, cuando era ignorado, cuando era un pastor de ovejas, cuando nadie lo tenía pendiente. Emerge David en medio de una crisis en su pueblo. Dios lo levanta y le da la victoria al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que mientras David reinó, eran victoria tras victoria. Dios lo utilizó de una manera muy especial. Pero aquí en la historia estamos viendo la parte emocionante de lo que produjo esta familia, de lo que produjo esta señora Noemí al junto de Ruth. Entonces Noemí diría: esta es la parte emocionante de la historia, ya terminó el proceso. Y gracias a Dios terminó completamente bien. Todos ahora estamos celebrando, estamos felices. Tengo mi nieto. Wow, qué bien me siento de que Dios me haya respaldado, que Dios no me haya dejado morir en el proceso. Estamos felices, pero wow, qué difícil ha sido todo. Qué complicado ha sido todo. Qué desastre ha sido mi vida. Cuántas cosas difíciles. Y todo comienza cuando la familia de Noemí, al junto de su esposo Elimelech, hay hambre en la tierra en Belén, no hay que comer. Ellos dependían de la agricultura, y como no estaba lloviendo, la tierra no estaba produciendo, ellos decidieron moverse a otra tierra que no vivían de la agricultura, sino que vivían del ganado, y ahí las cosas estaban un poquito mejor. Entonces se mudan, ella y sus 2 hijos. La tierra donde llegan es Moab. Una tierra que, como particularidad debo decir, tienen que no creen en Dios. Una tierra que creen que sacrificar los niños a su Dios no es nada. Noemí y su esposo creen en Dios, en el Dios de Israel, el Dios en el que nosotros creemos. Pero los moabitas no creían en el Dios de Israel. Los moabitas creían en dioses falsos. Y si un día amanecían y había una crisis en su familia y había un problema que estaba afectando a la familia, una manera de ellos adorar era que ellos agarraban uno de sus hijos y iban y lo sacrificaban. Esa era una de las creencias que tenían los moabitas. Y allí llega esta familia que no cree en eso, que cree en Dios, que considera eso como algo totalmente inapropiado, como algo horrible. El cristianismo nunca ha creído que sacrificar los niños así físicamente a Dios es algo que Dios no pide, no es algo que Dios esté esperando de cada uno de nosotros. Pero esta era la situación que vivían las personas que vivían en Moab, y la situación que estaba enfrentando esta familia que llegaba a Moab. Después que tienen un tiempo, muere el esposo de Noemí, Elimelech, y la deja sola con sus 2 hijos. Se queda sola la señora con sus 2 hijos. Los hijos más adelante se casan con mujeres del lugar, con creencias totalmente diferentes a ellos. Fíjese por dónde va el asunto. Se están casando con 2 mujeres de un lugar que creen que sacrificar niños
a sus dioses no es nada malo. Pero al cabo de 10 años, ¿qué sucede? Que mueren también los 2 hijos de Noemí. ¿Cree usted que esto es un proceso fácil o un proceso complicado? Hagamos una recapitulación. Se mudan de su tierra porque no hay comida. Al lugar que llegan, sacrifican los niños a los ídolos. Pero más adelante, ¿qué sucede? Que muere el esposo, el sustento de la familia. Pero ¿qué sucede después? Que mueren los 2 hijos. Ahora la señora se queda viuda y sin hijos. Está completamente desamparada. Una mujer en aquella época sin su marido lamentablemente no valía mucha cosa. La señora decide volverse a su tierra de origen. Y las nueras, ocurre algo interesante, que cuando ella decide volverse a su tierra de origen, porque ya no tiene más nada que hacer en la tierra de Moab, ya no tiene nada, ya se le ha muerto la familia, las nueras le siguen. A lo que Noemí le dice: ¿para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Ya mi vida está terminada. ¿Acaso voy a tener yo más hijos? Vuélvanse a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Y yo quiero que usted le preste mucha atención a esto. ¿Cómo se sentía Noemí por las palabras que está expresando en este momento? Me ha golpeado duro la vida. Dios se ha levantado contra mí. No hay esperanza para mí. Ustedes ni siquiera deberían seguirme a mí. Yo sé que ustedes se sienten bien conmigo, pero ustedes ni siquiera debieran de seguirme. ¿Por qué? Porque no hay futuro conmigo. No hay futuro conmigo. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en alguna ocasión, o se ha juntado con personas que están tan deprimidas por situaciones que le han sucedido en la vida, que dice: Dios se ha levantado contra mí. Y decimos en lenguaje popular hoy en día: yo estoy salado. Tengo una mala suerte. Hay una mala suerte en mi vida. Todo me sale mal. Y a veces hay familias que ocurren tragedias una detrás de otras en su vida. Y al ocurrir todas esas tragedias una detrás de otras, las personas se desesperan y a veces hasta se alejan del Señor. Dicen: Dios se la cogió conmigo. Yo no sé qué hacer. Mi vida no tiene ningún sentido. Todo ha salido mal. Todo me sale mal. Gente que pasa a través de divorcio, pierden el matrimonio, sufren maltratos, mujeres que son maltratadas en sus hogares y dicen: Dios mío, pero todo me sale mal en la vida. ¿Qué es lo que está pasando? A este punto es que uno dice: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, Señor, que no te veo? Te has desaparecido de mi familia, te has desaparecido de mi vida. Señor, ¿por qué permites cosas como esta? ¿Cómo es posible que tú permitas cosas como esta? Y usted sabía que el enemigo utiliza esas situaciones difíciles para hacernos a nosotros la víctima y para que nos hundamos más. Y por eso mucha gente a veces cae en consumir, esclavo de las pastillas, esclavo de las drogas, por todas esas crisis, todas esas cosas que le pasan. Como dijo Marta: Señor, si tú hubieses estado aquí no pasa, refiriéndose al caso de cuando su hermana Lázaro falleció, que a Jesús le avisaron con tiempo: Jesús, ven, que Lázaro está bien enfermo, puede morir en cualquier momento. Y Jesús decidió esperar. Y cuando Jesús llega, lo recibe su hermana Marta y le dice: Señor, pero ¿dónde tú estabas? Si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué le dice Jesús? Calma, yo tengo un plan. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y este es mi mensaje para cada uno de ustedes, hermanos. Y yo quiero repetírselo una y otra vez, porque yo he visto mucha gente víctima a través de los años. Yo he visto mucha gente que ha llegado a una posición de víctima y eso los está matando, porque le han tocado vivir muchas situaciones y creen como que Dios se ha olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un plan contigo. No importando las situaciones difíciles, tú no puedes dejar que Satanás te haga sentir al menos porque te hayas criado con un padre alcohólico.
Tú no puedes sentirte al menos porque yo sé que es difícil, yo sé que es duro. No estoy tratando como de suavizar la situación, pero mi mensaje para ti en el día de hoy es que hay esperanza para ti. El Señor sabe de qué casa tú vienes, pero aún así Dios tiene propósito con tu vida. No hay nada ajeno al Señor. Dios tiene un plan contigo. ¿Te atreves a decirlo a la persona que está a tu lado? Dios tiene un plan contigo. El plan no es solamente con aquello que todo le sale bien. Y a veces nos comparamos con otro y decimos, a él le ha salido las cosas bien. Él viene de un hogar, sí, para él es fácil hablar porque él viene de un hogar donde no ha experimentado un papá borracho. Yo escuchaba a alguien en estos días que yo me quedé pasmado. Yo digo, Dios mío, pero esta iglesia está llena de guerreros. Alguien que contaba una historia de que cuando venía creciendo, para su papá, para esa persona era normal ver a su papá tener las líneas de cocaína encima del comedor. Y que mientras ellos estaban jugando en la casa, los muchachitos por otro lado y viendo televisión, el papá alaba cocaína ahí en la mesa de la casa. Y yo quería escandalizarme y volverme loco. Y yo decía, pero me quedé calmado. Y Dios mío, pero este pueblo de nosotros ha vivido cosas impresionantes. Y yo sé que si nosotros diéramos el micrófono a cada uno de ustedes para que contara su testimonio, yo sé que ustedes contarían cosas espantosas por las cuales han vivido. Pero ustedes han entrado por esa puerta. Dios lo tiene marcado desde el vientre. Dios ha tenido un plan con ustedes y Dios lo ha traído para esta hora y los ha preservado. Aleluya. Y Dios te dice, viste que tu situación no era para muerte. No te sientas al menos porque viene de un hogar herido, porque viene de un hogar destruido. Yo no te tengo al menos. Tú eres tan especial como aquel que las cosas le han salido diferente a ti. Aleluya. Yo tengo un plan contigo. Que alguien lo diga conmigo en el día de hoy. Dios tiene un plan. Vamos, dilo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y de esta Dios me levanta. Y de esta Dios me saca. Y de esta Dios me fortalece. Usted sabía que los ministerios, cuando estamos enseñando la clase 301 acá en QQC, aprendemos un acróstico muy especial que se llama forma. Dios nos forma a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Y una de las cosas que el Señor utiliza para formarnos son nuestras experiencias. Experiencias espirituales, experiencias dramáticas. Toda clase de experiencias son parte de nuestro entrenamiento y es lo que nos hacen a nosotros ser lo que somos. Por eso es que es un error tratar de que todo el mundo sea uniforme y de la misma forma. Todo el mundo sea de la misma forma. No podemos ser todos de la misma forma. Lo que tenemos que aprender es saber cómo es que Dios nos va a usar a cada uno de nosotros con nuestras diversidades. Eso es lo que Dios quiere. A veces se enseña a que la gente tiene que olvidar su pasado. Que la gente tiene que echarle tierra a su pasado. Dios te dice, yo voy a utilizar tu pasado. Yo voy a utilizar tus experiencias amargas. Yo voy a utilizar tus experiencias dolorosas. Porque por lo que tú atravesaste, aquel no ha atravesado. Entonces tú vas a poder ayudar a otros que han atravesado por lo que tú has atravesado. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Leí un libro en una ocasión titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido para nosotros. Pensamos que a Dios se le escapa. En nuestra mente finita, en nuestra mente estrecha, tenemos un guión que 2 más 2 son 4. Yo he dicho eso aquí en muchas ocasiones. 2 más 2 son 4 y aquello y lo otro. Pero Dios puede hacer que las cosas cambien. Dios puede hacer que en un momento 2 más 2 sean 20,000. La matemática de Dios no es nuestra matemática. Hay gente que dice, si pasaste de tal edad, no te va a funcionar. Si pasaste de tal edad, no vas a poder triunfar. Si fuiste un alcohólico, jamás te vas a poder levantar de ahí. Dios dice, mentira del diablo. Aquí hay un montón de gente que han sido alcohólicos y hoy están libres y le sirven al Señor. Aleluya. Porque Dios nos llena.
su Espíritu Santo nos llena y llena los vacíos de nuestro corazón, lo que necesitamos es entender el propósito de Dios. Y en eso es que estamos acá en el día de hoy. Dios tiene propósito para nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Cada uno de tus tristezas, cada uno de tus penas tienen propósito en el reino de los cielos. Cuando estamos en medio del proceso, se nos nubla la mente. Yo lo sé, se nos nubla la mente y no vemos la luz al final del túnel. Pero vuelvo y lo repito, Dios tiene un plan. Y una de las cosas que Dios hace en medio de este momento tan difícil de la vida de Noemí, que había salido de su tierra, que las cosas no le habían salido bien. Le estoy hablando gente bendecida, le estoy hablando gente guiada por Dios, le estoy hablando gente que gozaba de una relación con el Señor, como Job, que gozaba de una relación con el Señor y era multimillonario. Sin embargo, le vino una aflicción grandísima. Cuando no podemos más, cuando no sabemos qué hacer, cuando no podemos ni siquiera tomar decisiones. Y permítame poner acá en paréntesis, recordar una historia que yo hablo de ella continuamente y que me ha marcado, la historia de Elías. Un hombre que Dios usaba poderosamente, que hacía unos milagros increíbles. Pero llegó un momento en la vida de Elías que se deprimió a tal nivel porque lo amenazaron. Jezabel lo amenazó, que a Elías se le olvidó los milagros que él había hecho. A Elías se le olvidó que él podía en el nombre del Señor mandar a callar a Jezabel e inclusive hasta ordenar muerte sobre su vida, porque a ese nivel utilizaba a Dios a Elías. Unos milagros impresionantes. Pero Elías, su humanidad lo nubló completamente, se le olvidó todo. Y dice la palabra que fue a esconderse en una cueva y le dijo: Señor, yo no soy mejor que mis antepasados. Oye, empezó a compararse con sus antepasados. Y le dijo: quítame la vida, Señor, yo no merezco seguir viviendo, yo soy una desgracia. ¿Qué hizo el Señor cuando Elías cayó dormido? Dios lo dejó que descansara, y cuando despertó le dio agua y le dio pan caliente y le dijo: Elías, levántate que largo camino te resta. Cuando nosotros no podemos más, ahí Dios extiende su mano. Cuando nosotros no podemos seguir caminando, entonces Dios nos levanta y nos lleva en sus manos. Cuando no tenemos fuerzas para movernos hacia adelante, entonces Dios nos da un empujoncito. El punto es que Dios está ahí para nosotros. El punto es que Dios está pendiente de nosotros. El punto es que Dios tiene un plan, y aunque el enemigo diga lo contrario, ese plan se va a llevar a cabo en el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Noemí? Que Dios puso a Ru a su lado. Y yo le dije a ustedes de dónde venía Ru, ¿verdad? La matemática no da para el caso de Ruth. Yo veo que los comentaristas están divididos cuando ellos están opinando acerca de Ruth y acerca de la familia de Noemí. Pero una cosa yo sí sé, y es que aunque la matemática no dé, y supuestamente ese hijo de Noemí no podía casarse y envolverse con esa mujer que creía en sacrificar los hijos a los ídolos, esa mujercita sí le salió buena. Porque la palabra de Dios dice que cuando Noemí le dijo que no había futuro al lado de ella, Orfa se devolvió. Pero Ruth dijo: no me pidas más que te abandone. Oye, no me pidas que te abandone, porque yo voy a ir donde tú vayas. Tu Dios será mi Dios. Estaré contigo hasta el fin de tus días. El Señor me ha tocado, mi vida ha sido transformada a tu lado y no te voy a abandonar. Eso es lo que Dios hace, que Dios de manera misteriosa pone gente especial a nuestro lado. Cuando no podemos más, Dios pone una iglesia, Dios pone una amiga, Dios pone un discipulador, Dios pone un grupo vida, Dios pone a alguien que se junta con nosotros. Dios pone cualquier situación a nuestro lado para darnos la mano, para recordarnos de que hay propósito para nosotros, para recordarnos de que Dios tiene un plan, para recordarnos de que no estamos en la tierra por estar, de que Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Y lo otro que Dios hace, mis hermanos, es que esa gente que Él pone a nuestro lado son gente que tiene gracia, son gente que tiene favor. ¿Quién diría que Ruth iba a tener la gracia y el favor que tenía?
Vuelvo y repito, tengo que insistir en esto. Esta mujer de Moab que no daba la matemática para que gozara del favor, de la gracia, para que gozara de esas actitudes que ella portaba, actitudes buenas, actitudes conforme al propósito de Dios. Dice que cuando llegan otra vez, que se devuelven a Belén porque no había nada, que Noemí no puede convencer a Ruth para que la abandone, y que le dice: no te voy a dejar, voy a estar contigo en todo momento. Dice que cuando llegan a Belén, que están viviendo, que se están preguntando qué van a hacer. Imagínense quién es que toma la iniciativa para comenzar a empujar la familia de nuevo. Ruth, la moabita. Y dice la palabra que Ruth le pidió permiso a su nuera para ir a recoger espigas. Y cuando llegó al lugar, oiga lo que sucedió: la trataron bien. La dejaron recoger espigas, le dieron comida que hasta sobró para su suegra. Y fíjese qué cosa más impresionante sucede. Dice que cuando llega Ruth, le dice a su suegra: el hombre con quien hoy trabajé se llama Buz. Que Ruth no lo conocía. Eso hizo que Noemí se le abrieran los ojos grandotes. Y esa Noemí, que estaba decepcionada de la vida, que estaba desesperada, que estaba triste, que se sentía desamparada, que se sentía abandonada, a través de su nuera Ruth, dice Noemí: que el Señor lo bendiga. Exclamó Noemí delante de su nuera. Y aquí viene la palabra de bendición. Le nace la esperanza de nuevo a Noemí. Dice, y se acuerda. Yo no sé si le ha pasado esto a usted, o yo no sé si le va a pasar hoy. Pero es como cuando tú te sientas después que has tenido una tribulación grande, después que has tenido una situación difícil en tu vida, y tú te sientas un día y Dios te da una palabra, y Dios te habla, o Dios utiliza a alguien, y tú, que te has estado quejando por años, que te has estado quejando por meses, que ya no crees, que ya no confías, puedes volver a declarar estas palabras y decir: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Es cuando tú has atravesado por una presión muy grande, por un proceso muy grande, por una dificultad muy grande, pero tú ves que comienza a verse una lucecita al final del túnel, y tú dices: pero es que Dios realmente ha tenido un plan. Yo he estado equivocado, yo he estado sufriendo tanto, yo he estado en una dificultad tan grande que se me ha nublado la mente, que he perdido la fe, que he perdido la esperanza. Pero Dios no ha dejado de trabajar. Déjame decirte que aun cuando tú pierdes la esperanza, Dios sigue trabajando todavía. Dios no ha archivado tu caso como hacen en migración muchas veces. Dios no ha archivado tu caso. Dios está pendiente de ti madre soltera que te abandonaron. De ti, madre soltera, que estás criando ese hijo y que no sabe qué vas a hacer y estás llena de miedo, estás lleno de temor. Dios no ha archivado tu caso. Dios está pendiente de ti. Todas esas lágrimas que te hicieron derramar, todo ese maltrato que te hicieron, dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor. Para de querer vengarte, para de querer hacer el mal, déjamelo a mí, dice el Señor. Yo voy a pelear tus batallas, yo voy a pelear por ti. Arrímate a mí, métete debajo de mi sombra, que yo voy a tener cuidado de ti. Todo el que se ha levantado contra ti y te ha odiado y te ha herido y te ha maltratado, tarde o temprano yo voy a poner esa persona en su puesto. Porque el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Y dice Noemí: ese hombre es nuestro pariente cercano. Caramba, ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Caramba, cómo la aflicción y la dificultad y los problemas nos hacen a nosotros perder de vista
que estamos en las manos de un Dios grande, que estamos en las manos de un Dios fuerte, que estamos en las manos de un Dios poderoso, que estamos en las manos de un Dios de amor, que estamos en las manos de un Dios que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario, que estamos en las manos de un Dios que no se olvida de nosotros. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes, y aquí viene, que nos puede redimir. Ese nos puede redimir. Ahora entiendo por qué fue que el Señor no dejó que tú me abandonaras. Ahora entiendo por qué fue que el Señor tocó tu corazón. Ahora entiendo por qué fue que el Señor vino a tu alcance y te hizo proclamar esas palabras, que tu Dios, que mi Dios sería tu Dios. Ahora lo entiendo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ese hombre nos puede redimir, hermano. Y pasó el tiempo. Hubieron unos procesos que ocurrieron ahí, pero yo termino con este pasaje. Ese hombre Buz, en Ruth capítulo 4 versículo 13 dice la palabra: así que Buz tomó a Ruth y se casó con ella. Y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. ¿Y cuál fue ese hijo? Obed, padre de Isaí, padre de David. Mira, a mí me ministró mucho esto, y yo espero que tú salgas de aquí valorando más los hijos que tienes, valorando más la pareja que tienes, valorando más el entorno que tienes. ¿Sabe por qué? Porque tu hijo puede ser un Obed. Tu situación puede ser un Obed. Satanás quiere hacernos sentir a nosotros vivir en medio del egoísmo, pensando solo en nosotros. Pero no, dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. A mí Dios me puede estar utilizando para pastorear en esta pequeña comunidad, de esta iglesia, pero yo no sé si tengo al próximo presidente de los Estados Unidos en mi casa. Yo no sé si tengo el soldado en mi casa que va a librar una batalla definitiva en una guerra de este país. Yo no sé si tengo en mi casa a un gran médico que le va a salvar la vida a alguien muy importante en algún momento en la historia. Yo no sé si estoy siendo la familia, el padre de familia que está gestando un nuevo avivamiento que el Señor va a traer a la tierra. Yo no sé si el Señor me tiene de turno en esta congregación para librar a alguien que el enemigo ha planeado que en algún momento se suicide. Yo no sé si el Señor me tiene de turno acá para que una familia se restaure y pueda vivir el resto de sus días feliz. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo. El plan no es con el pastor de la iglesia solamente. El plan no es con el que tú ves que ahora mismo supuestamente se ve bien. El plan es contigo. Yo quiero que tú le digas a Satanás: escúchame bien, Satanás, Dios tiene un plan conmigo y con mi familia. Yo no voy a renunciar al plan de Dios. Yo no voy a renunciar a la obra de Dios. Yo no voy a renunciar a esta vida maravillosa que el Señor me ha entregado. Levántate mañana, papá, levántate mañana, mamá, con nuevos bríos a trabajar y echar tu familia hacia adelante, porque Dios tiene un plan contigo. Tú eres importante, tú eres especial, tú no estás al azar en esta ciudad. Dios te trajo con propósito, y propósito inmensamente grande. Póngase de pies, abra sus brazos al cielo y diga: Señor, acepto tu plan, acepto tu propósito. Gracias por elegirme, gracias por llamarme,
Gracias por abrir mis ojos. Gracias por extender tus manos de amor y de misericordia hacia mi vida. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Gracias por estar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Aun cuando ni siquiera te he sentido, tú has estado ahí. He llegado hasta acá porque tú me has traído. Y tu plan se cumplirá en mi vida. Tu propósito se cumplirá en mi vida. Nada detendrá que tu propósito se haga una realidad en mi vida. Hoy le doy la bienvenida al gozo. Hoy le doy la bienvenida a la felicidad y a la alegría, porque entiendo que no estoy solo, que tú estás conmigo, Señor, y que mis mejores días no han pasado, acaban de comenzar. Acaban de comenzar. Oh, gloria a Dios. 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 Tú eres bueno, Señor. El propósito de Dios destruye la ansiedad. Con el propósito de Dios no puede enfermedad. Con el propósito de Dios no puede la falta de dinero. Con el propósito de Dios no puede las acusaciones del diablo. Una mente que ha entendido el propósito de Dios, nada lo va a detener. No hay desventaja para ti en este día. No hay desventaja. Tú no eres una víctima. El plan de Dios es lo importante en tu vida.